sesión de Espacio Fundamentos y hoy tenemos el inmenso placer y el privilegio de contar con nosotros con el profesor Luigi Ferrajoli. Buenos días, profesor. Buenos días. Hoy nos acompañan también en esta sesión, en este seminario de Espacio Fundamentos, Javier Gil, profesor de Filosofía de nuestra universidad, y Antonio García Amado, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de León y antiguo profesor también de la Universidad de Oviedo. En la línea de los debates que hemos tenido, de los seminarios que hemos ido celebrando a lo largo de estos meses en Espacio Fundamentos, modelos constitucionales a debate, hemos suscitado cuestiones en relación precisamente con la crisis o este momento crucial que están viviendo los estados constitucionales de la modernidad. Y no cabe duda que si hay uno de los grandes pensadores vivos del derecho en la actualidad y que bien conoce este tema y que además ha escrito y ha hablado mucho sobre él, es el profesor Luigi Ferrajoli. Y bueno, si me permitís, mi idea es que os voy a lanzar un par de preguntas, todo lo provocadoras de lo que yo pueda ser capaz. Iniciamos el debate sobre, como estaba anunciando hace unos momentos, sobre lo que yo creo que es una cuestión que al menos intuimos los constitucionalistas, ¿no? Puede llamar un poco la atención el que aquí el único constitucionalista de profesión, ¿no?, como profesor de Derecho Constitucional, que está en este debate sobre el futuro de las constituciones, es el moderador, nada más, ¿no? Pero es un acto intencionado, ¿no? Aquí hay un dolo no solo eventual, ¿no?, sino directo, ¿no? Yo he querido que así sea, porque yo creo que a los constitucionalistas o a los que nos dedicamos al derecho constitucional de vez en cuando, o en muchas ocasiones, nos conviene escuchar a los que nos ven desde fuera de nuestro trabajo cotidiano, ¿no?, dedicados a la interpretación y aplicación del derecho constitucional. Y en esa medida yo creo que era muy útil escuchar a aquellos que justamente no se dedican de forma inmediata a la interpretación y al mimo de nuestras constituciones, ¿no? Dicho esto, y sin perjuicio de que hay constitucionalistas y otros profesionales del derecho hoy presentes aquí, que desde luego en el momento del debate estaremos encantados de que participéis, ¿no?, en él, yo quiero iniciarlo con dos preguntas, ¿no? Una muy radical, ¿no?, una muy radical, y es si no ha concluido la era de las constituciones, ¿no? Yo creo que el constitucionalismo y la Constitución como norma formal, no desde el punto de vista estructural, ¿no? Todo ordenamiento tiene que tener una norma, una Grundnorm, ¿no? Una norma, por lo tanto, que lo constituye como tal ordenamiento, ¿no? Pero aunque eso sea así materialmente y forma parte de la estructura lógica de todo ordenamiento, no cabe duda que hay un elemento político que inventó el constitucionalismo como movimiento en el siglo XVIII y el XIX, y es la Constitución como forma jurídica, ¿no?, como un texto, en la mayoría de las ocasiones, que su finalidad era fundar el Estado, ¿no? Y se puede hablar de una era de las constituciones, una era que yo creo que fue una era importantísima, ¿no?, para el desarrollo de la civilicidad, ¿no?, y de la civilización, al menos europea. Pero como todo artefacto intelectual, a lo mejor ha llegado el punto de su finiquito, ¿no? Es decir, quizá la Constitución como norma ya ha cumplido su misión, ¿no?, y ya no es un instrumento útil, ¿no?, para que nuestras comunidades políticas vivan en paz, en libertad y en igualdad, ¿no? Y esta es la primera pregunta que os quiero hacer. Si creéis que efectivamente la Constitución ha llegado a su punto final y tenemos que empezar a pensar en otra forma, ¿no?, jurídica. Quizá darle una vuelta a los tratados internacionales y que ciertos tratados internacionales sustituyan a las constituciones, ¿no?, todo en el marco de un mundo cada vez más globalizado y, por lo tanto, más sujeto, ¿no?, a poderes que ya no son los clásicos que constituía y creaba una Constitución, o derechos, expectativas colectivas individuales que ya no son
las que solo recogen nuestras constituciones en sus capítulos dedicados a los derechos fundamentales y que quizás sea el momento de darles un protagonismo que hasta ahora no existía. Y dicho esto, yo creo que hay otra cuestión muy ligada, ¿no?, a esta reflexión sobre si ha llegado el punto final, ¿no?, para las constituciones como forma jurídica, y es el si con ello ha llegado también el punto final a el Estado constitucional tal cual lo conocemos, por lo menos el heredero, ¿no?, de las democracias liberales y de los estados, el heredero de los estados-nación, ¿no? Y si efectivamente ha llegado el momento de empezar a repensar el concepto de Estado como organización política dotada de unas características determinadas, ¿no? El Estado no deja de ser, ese concepto de Estado-nación y del Estado democrático liberal no deja de ser otro artefacto intelectual, no deja de ser una creación intelectual que se produce en un momento determinado, que se construye y que madura en un momento histórico determinado y que quizá la época actual, la globalización actual, no solo lo está poniendo en jaque y está retándolo, ¿no?, sino que a lo mejor es la prueba de que quizá, como las constituciones, también es un instrumento que ha dejado de funcionar y, por lo tanto, tenemos que iniciar el camino hacia otras formas y otros objetivos de convivencia, ¿no?, y de creación de comunidades políticas, ¿no? Dicho esto, abro el debate. Si os parece, le damos en primer lugar la palabra al profesor Ferrajoli y a continuación, pues, con toda la naturalidad y con toda la informalidad que debe tener la academia en estos debates. Muchas gracias, ante todo. Deseo disculparme de esto mal español. Intentaré de hablar español. Yo creo que las constituciones, sí, de hecho, el peligro es que sea el punto final. Ma ovviamente la sopravvivencia no solamente de la democracia, la sopravvivencia de todos los valores políticos, también de la sopravvivencia de la habitabilidad del planeta, la paz, depende de una refundación, es decir, de un punto inicial del constitucionalismo, de un nuevo inicio. Las constituciones son las reglas sobre el ejercicio del poder. Las reglas sobreordenadas a cualquier otra fuente de producción normativa sobre la forma, la organización de los poderes y los límites y los vínculos también a los poderes. Límites y vínculos por parte de los derechos fundamentales, del principio de igualdad. Los derechos de libertad requieren un paso atrás, los derechos sociales, obligaciones de prestación es un paso adelante. Los derechos fundamentales son la fuente de legitimación del ejercicio del poder. El problema es que las constituciones han sido projetadas por el Estado Nacional y ahora existe un nexo estructural ancora entre las constituciones y el Estado Nacional. Y el problema es que los poderes políticos y sobre todo los poderes económicos se han transferido fuera de los confines estatales, en el mundo global. En la Unión Europea se ha producido un transferimiento de poderes a la Unión Europea sin la construcción de una esfera pública europea garante de los derechos fundamentales y sobre todo de la igualdad de los ciudadanos europeos. Y a nivel global, las instituciones existentes son totalmente incapaces de garantizar derechos fundamentales, igualdad y también la paz. Existe un vacío de derecho en el cual se desarrollan poderes salvajes, poderes absolutos. Estos nuevos soberanos, que son los mercados, una entidad invisible
dotata de poder absoluto, sobre todo de poder incontrolado, irresponsable, nuevos soberanos sin límites ocultos, soberanos desregulados. Y creo que es una situación que racionalmente no puede que producir catástrofes. Catástrofes económicas, el crecimiento de la desigualdad, tensiones políticas, terrorismos, guerras. Creo que hablaba del punto inicial, o el constitucionalismo se desarrolla a la altitud de los desafíos, de los poderes globales, de los poderes europeos, en primer lugar, de los poderes globales, del mercado global, o la alternativa, yo creo, es el declino de la democracia y del Estado de Derecho, que Estado de Derecho es la misma palabra, que es conectada a la forma del Estado, y la democracia también, que es conectada al nexo entre pueblos. Nosotros, nuestras elecciones son de los gobernantes de nuestros estados, la Italia, la España. Los poderes más poderosos son fuera del control popular, son fuera de la forma del Estado de Derecho. Este es el verdadero problema, que la razón, antes que los valores de civilidad, los valores ético-políticos, pero la razón, es decir, la vieja razón hobbesiana, la artificial razón, la razón que impide la guerra, la anarquía, la ley del más fuerte, impone un desarrollo del constitucionalismo a la altitud de los poderes globales y sobrestatales. Javier. Bueno, muchas gracias por invitarme ante todo y es un placer estar aquí ante tales maestros de los que he aprendido. Y debo adelantar que el estar aquí es una osadía por mi parte, ¿no? Porque mi ignorancia es abismal en cuestiones constitucionales, también en cuanto a la pregunta misma de la mesa. Y, por supuesto, esta pregunta que acabas de formularnos, simplemente puedo decir algunas cosas tentativas y en la plena oscuridad. Bien, y lo diría un poco recurriendo a una metáfora, o a un par de metáforas. Hans Blumenberg, que tiene una hermosa teoría sobre la modernidad, sigue la singladura textual de una metáfora que es el naufragio con espectador, que tiene su origen en el helenismo, pero digamos donde queda recubierta, resignificada, es con el romanticismo, es el sentimiento de lo sublime, de un mundo que se va a pique. El año que viene, por cierto, será el centenario de la decadencia de Occidente, de Spengler. Pero también en su textito sobre la conceptualidad, Hans Blumenberg recurre a otra metáfora que yo creo que es a la que nos tenemos que atener. Es la célebre metáfora de la barca de Neurath, ¿no? De acuerdo, con la cual todos estamos embarcados en un proyecto que puede ser un proyecto de aprendizaje, también de desaprendizaje. Las constituciones envejecen a veces para empeorar, y en el cual, digamos, frente a la metáfora del naufragio, es desde los propios, es autocorrectivamente, ¿no?, como se tiene que entender esa razón moderna que no tiene que ser derrotista. Todos somos participantes, digamos, estamos embarcados en proyectos de largo alcance. Ciertamente, no sé, creo que recientemente he estado leyendo, no sé si esto tiene mucho que ver, pero recientemente he estado leyendo a Daniel Bell Jr., no el célebre sociólogo, sino un sinólogo muy importante que tiene un libro titulado The China Model. También he estado leyendo a Vergruen y Gardels, su libro sobre
sobre la inteligencia, la gobernanza inteligente, y lo que vienen a decir es, sí, el modelo constitucional occidental está acabado y lo que hay que buscar son hibridaciones con la forma de meritocracia china, ¿no? Donde podemos encontrar lo bueno que encontramos en la fundación del momento constitucional del siglo XVIII, esos cuerpos colegiados y órganos contramayoritarios basados fundamentalmente en estructuras epistocráticas y meritocráticas. Quizás esa sea la solución para Occidente o la alternativa a Occidente. Bueno, yo prefiero pensar que Europa, como cantaban los ilegales en los años 80, Europa ha muerto, no, que Europa no ha muerto y que el viejo proyecto moderno, digamos, tiene todavía una singladura que recorrer. Bueno, pues, por supuesto, tengo que manifestar en primer lugar mi enorme placer de estar aquí en mi vieja casa, mi vieja Universidad de Oviedo y tan maravillosa compañía. Gracias por la invitación. Yo creo que somos, la mayoría de las personas somos optimistas hasta los 40, pasamos luego una fase de duda y a medida que llegan las canas nos asalta el pesimismo. Este asunto de hacia dónde va el Estado, qué futuro espera las sociedades, terminarán o no terminarán las constituciones y los estados tal como los conocemos. Yo creo que cuando uno constata o cree intuir tantos cambios en lontananza y ya presentes y cuando tiene más de 50, un rato más como es mi caso, pues tiende a tomárselo con pesimismo. Yo no sería pesimista, no sería optimista. Creo que están cambiando cosas y que se pueden explicar en muchas claves y yo diría que yo plantearía una clave de fracasos y paradojas. Creo que los juristas a la vieja usanza, empezando por quienes cultiváis la dogmática constitucional o constitucionalista, los profesores de Derecho, buena parte de los que hacen ciencia política, etc., hemos fracasado. El derecho se nos está yendo de las manos y nosotros nos estamos deslizando por la misma senda. Permítaseme decirlo de una manera un poco caricaturesca, ¿no? La mayor parte de los constitucionalistas que hoy conozco, que me encuentro por ahí, se han convertido en filósofos del derecho. Los filósofos del derecho se tornan moralistas, sueñan con ser profesores de ética, y los profesores de ética escriben libros de autoayuda. Y entonces, creo que esa es una evolución que no es casual, sino que expresa un cambio social. Ha cambiado la manera en que la ciudadanía ve al derecho, se explica el derecho y entiende el Estado. El Estado a nosotros nos lo contaron en estas mismas aulas y nosotros empezamos a contarlo. Empezamos a hablar del Estado del Derecho. Primer día de clase contabas aquello del monopolio de la coacción, que a veces era legítima, y entonces el Estado era el leviatán más o menos civilizado, una época en la cual pareció que conseguíamos domesticar a ese monstruo que usaba la violencia para someternos y organizar esto. Bueno, y entonces teníamos esa idea de que el derecho, 1, es bueno, 2, es peligroso, 3, su esencia es coactiva, 4, es necesario para que nos mantengamos dentro de un orden, y 5, hay que procurar que ese orden sea democrático, amable, no muy explotador, etc. Hoy yo creo que al Estado se lo ve como un viejo gruñón bastante impotente, como el abuelo al que uno va a pedirle la propina cuando la mamá o el papá se han empobrecido. Entonces, es muy curioso porque yo diría que hay un rechazo social enorme de todo lo que implican el Estado y el derecho en lo formal. No tenemos apenas colegas ya que no empiecen cualquiera de sus conferencias oponiéndose al frío formalismo y al rancio legalismo. Entonces, el derecho es lo que nos da derechos, lo que nos permite
vivir una vida gratificante y lo que nos da pie a revelarnos cuando alguna frustración vital nos asalta, aunque sea en el plano más íntimo de la biografía de uno. Yo me divorcio de mi mujer y es porque algo en el derecho va mal y mi malestar se proyecta como queja social y contra Rajoy, contra el cual yo me quejo también, pero cualquier pretexto es bueno para esquivar la responsabilidad personal en el gobierno de la propia vida y cargar con las culpas al Estado, al derecho, a la política, etcétera, etcétera. En un contexto así, que yo diría un poquito pueril, poco responsable, de ciudadanos que buscan en la comunidad nada más que la manera suprema de darse gusto y tener satisfacciones. En un contexto así, las constituciones también yo creo que pierden su papel porque se convierten en una especie de referencia sentimental y de referencia moral de las constituciones. Queremos no que sean la regla de juego a las que tenemos que ceñirnos si queremos convivir con un poquito ordenadamente y con respeto a los derechos de todos, sino que las constituciones pues son ese referente que tiene que recoger los supremos valores cuya enunciación a todos nos dan gusto y que tienen que representarnos en nuestro supremo hedonismo. Las constituciones sirven para que tengamos derecho a decidir, para que seamos felices. Está lleno, y tú, Ignacio, como constitucionalista, lo sabes mucho mejor que yo, está plagada la jurisprudencia constitucional actual de muchos países de tribunales constitucionales que se dedican a glosar el derecho constitucional a la felicidad, el derecho constitucional a la dicha, el libre desarrollo de la personalidad, y de eso hay aquí en el público alguien que sabe mucho, el derecho al libre desarrollo de la personalidad ya no es un mero derecho, es el supraderecho, el macroderecho que todo los envuelve. Entonces, yo diría, y termino, que hay una especie de cambio social muy potente que en parte se debe a nuestra responsabilidad, en lo que ese cambio pueda tener de malo, quizás es para bien, pero yo me he manifestado pesimista. Creo que ese cambio también en algo refleja nuestro fracaso como juristas y sobre todo como enseñantes del derecho. No hemos sabido hacer la pedagogía de lo que significa verdaderamente tener derechos, de lo que significa el derecho, de lo que significan las constituciones liberales, democráticas y sociales, y nos han desbordado pseudocientíficos sociales que son vendedores de pociones mágicas y que hacen el viejo discurso del púlpito catedralicio, lo hacen ahora desde lugares donde se dice a la gente: sed felices, no os impliquéis, no seáis responsables, pedid y se os dará, y abominar de todo lo que os limite, de todo lo que os coaccione. Con una paradoja, que es lo último que yo mencionaría, la paradoja de que todo el espacio que está dejando libre la vieja coacción formal y estatal y jurídica lo están ocupando otras formas de coacción social. Es decir, hay una especie de reivindicación social o colectiva de la libertad para coaccionar al prójimo. Termino con una anécdota absolutamente insignificante, pero me pasó a mí y yo le di importancia, pero creo que quizás se le pueda hacer una cierta lectura. El otro día se me ocurrió escribir en una red social un comentario idiota, como todos los que yo y la mayoría escribimos en las redes sociales, diciendo, no pretendo tocar nada que tenga que ver con Cataluña, no se me entienda mal, pero casualmente mi comentario estúpido era: ahora parece que la presidenta del Parlamento catalán, cuando ve la bandera española, se pone como loca y siente como calores. Ese era mi comentario. Entonces, de inmediato, una persona me hizo la siguiente observación: bueno, yo lo tenía usted por persona ingeniosa, pero veo que es un simple machista, ¿no? Bueno, hay un simple machista, ¿por qué? ¿Un simple machista por qué? Porque a una señora le dan calores. Bueno, y a mí también me dan calores. ¿Cuál es el problema si mi alusión no era más que eso? Entonces, estamos muy felices porque el derecho parece que nos va dejando en paz, y esa es la gran manera de que no nos dejemos en paz unos a otros y no nos permitamos hablar, contar un mal chiste, vivir como nos dé la gana o emborracharnos, porque la censura social es absoluta. Yo prefiero al Leviatán de hace unas décadas, el Leviatán tranquilo, el Leviatán doméstico y domesticado, antes que esta represión social larvada
llena de personas que no quieren tener códigos civiles porque quieren imponer sus códigos mediante un discurso flojo. Haría una llamada no solo a que no desaparezcan las constituciones, cambiando lo que haya que cambiar, sino haría una llamada a que no desaparezca el derecho constitucional, a que no desaparezca la vieja dogmática jurídica y a que vuelvan las ciencias sociales y dejen de ser una forma de chamanismo, y a que recuperemos a la ética como disciplina académica en lugar de ser una disciplina propia de asistentes al gran hermano. Sí, al hilo de lo que acabas de decir tú, Toño, a mí, y de lo que os he escuchado, se me ocurren una serie de reflexiones, ¿no?, que pongo sobre la mesa, ¿no? Antes citabas, Javier, a Blumenberg, el gran teórico de la metáfora, ¿no? Y recuerdo también que una de las tesis que está dentro de la sociología política más clásica, ¿no?, de Fukuyama, en el último libro sobre los orígenes del orden político, él dice que lo que realmente, y también este autor inglés de origen hindú, que tiene el libro de El Homo Deus, yo creo que lanzan una cosa que para el constitucionalismo era muy importante y para el derecho es muy importante, que es el pensamiento simbólico, ¿no?, la importancia que tienen los símbolos, ¿no?, y que lo que realmente ha conseguido que el Homo sapiens se imponga a otro tipo de Homo y que además hayamos tenido el desarrollo, hemos tenido nuestra capacidad de unirnos en torno a un símbolo, ¿no? Y eso es lo que nos permitía cooperar. Las constituciones en cierta medida eran ese símbolo, ¿no? Las constituciones se inventan a su vez con dos finalidades muy claras, ¿no? Es decir, en esa idea mecanicista del universo, en la Ilustración, con el propósito de que, de la misma manera que podemos descubrir las leyes que rigen la naturaleza y fijar, formalizar las leyes que rigen la naturaleza, y ahí están las leyes de Newton, ¿no?, en el derecho nosotros podíamos también formalizar las leyes de la conducta humana, ¿no?, y que los elementos básicos de esas leyes se podían formalizar en las constituciones, ¿no? Y por otra parte, el que además la Constitución, en la medida en que era capaz de traducir en una norma las leyes inmutables y básicas de la conducta humana, sería ese símbolo en torno al cual una comunidad podría convivir, porque había un acuerdo, ¿no?, sobre el que esas eran las leyes básicas de nuestra convivencia, ¿no? Y todo eso yo creo que acababa conduciendo a una teoría de la responsabilidad, al modo de Hans Jonas, ¿no? Bueno, ¿qué hacían las constituciones? Hacernos responsables, ¿no?, de que cumpliremos con esas leyes, ¿no?, y que por lo tanto estaremos juntos en una comunidad porque creemos en que esas son las leyes que nos permiten sobrevivir, ¿no? Y con eso lográbamos la felicidad. No hay que olvidar que el preámbulo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos decía que la pretensión de toda comunidad política era que las personas fueran felices, ¿no? Lo que pasa es que hay dos formas de lograr la felicidad, que es el que cada cual sea feliz como estime oportuno, y eso era lo que pretendían las constituciones liberales, ¿no?, porque era una ley de la naturaleza el que cada cual es libre de buscar el camino de su felicidad, y yo creo que las constituciones posmodernas lo que hacen es imponer una felicidad, ¿no? Es decir, no, es que la manera de ser feliz es esta, ¿no?, y por lo tanto, guste usted o no le guste, le vamos a hacer feliz, porque eso es lo que creemos que tiene que ser, ¿no? Y eso está ligado también con una moralización del derecho. ¿Nos parece que en la crisis del constitucionalismo moderno hay mucho de lo que acaba de decir Toño, ¿no?, de que pretendemos que el derecho sea una respuesta moral en nuestra vida cotidiana, ¿no?, y que sea moralizante? Y yo creo que el derecho fracasa cuando quiere ser moralizante. El derecho está para regular el uso de la fuerza entre los individuos, pero no para moralizar nuestra convivencia, ¿no? Y claro, si nosotros pretendemos y esperamos del derecho y de las constituciones que moralicen, lógicamente las constituciones lo único que generan es frustración, porque una constitución no moraliza la sociedad, ¿no? Pero a lo mejor las constituciones tienen que ser moralizantes, tenemos que convertirlas en un instrumento de moralización. Yo creo que es necesario, por no producir una confusión de ideas, no hablar ni de felicidad ni de moralidad. Debemos hablar
de la Constitución como el conjunto de reglas que permite la convivencia pacífica, es decir, la idea hobbesiana. Por garantizar la vida es necesario una convención, la construcción de un artificio que produce esta garantía. Después, Hobbes, al derecho a la vida, se ha desarrollado otros derechos, los derechos de libertad, los derechos políticos, los derechos sociales, que son derechos siempre contra la realidad, contra la naturaleza. Todo el derecho expresado por las constituciones es antinaturaleza, es decir, es un artificio. La igualdad misma es un artificio. Nosotros estipulamos la igualdad por dos razones. Porque somos diferentes, a garantía de la convivencia de las diferencias, a garantía de las diferencias de opinión, de sexo, de lengua, de nacionalidad, de religión. Establecemos la igualdad porque somos desiguales, por reducir las desigualdades. Es decir, la igualdad en los derechos es contra la realidad, es una convención que garantiza la igual dignidad de todos, cualquiera sea la diferencia, es un derecho a su propia diferencia, es la dimensión liberal de la igualdad, y la reducción de la desigualdad a través de los derechos sociales, que es la dimensión social de la igualdad y del constitucionalismo. El problema, los problemas y la grande insidia, yo creo, de la filosofía del derecho y también de la filosofía política, es un pseudo-realismo que naturaliza la realidad social. Una de las fuentes de legitimación de la crisis actual de la democracia y de muchos aspectos, no solamente estatales, ma sovrastatales, de la crisis de la convivencia pacífica, es un pseudo-realismo que considera lo que se pasa inevitable. No existen alternativas, es una fórmula utilizada por todos los gobernantes. ¿Qué significa la fine de la política y la fine también del derecho? Alternativas existen. Existe una responsabilidad muy grave de la política que ha abdicado a su rol de gobierno de la economía y a su rol de garantía de los derechos fundamentales. Y esto produce una crisis de confianza en la política, en las instituciones representativas. Ma yo creo que existe también una responsabilidad de la cultura jurídica, de la cultura constitucional, de la filosofía del derecho, que no podemos describir lo que se pasa. La normatividad del derecho requiere que tomemos en serio el pacto de convivencia, la igualdad, los derechos fundamentales. Y la posibilidad de una alternativa existe, no existe ningún problema. Yo creo que ningún problema de carácter teórico, solamente problemas de carácter político. Sobre el plano teórico, yo creo que una de las grandes adquisiciones es la idea de la teoría pura de Kelsen. Es decir, todos estos conceptos son conceptos formales. No existe ninguna razón por qué la soberanía, los derechos fundamentales, los principios de igualdad, la democracia, sean conectadas al Estado. Es un paradigma formal que puede ser aplicado a cualquier tipo de poder, a cualquier nivel.
Naturalmente, tanto cuanto existan diferentes culturas, desigualdades, tanto más importante es el pacto de convivencia. Los problemas son políticos, son los intereses económicos, son los intereses de la pequeña política soberana, son la dificultad de convivir de las diferencias, los secesionismos, los conflictos identitarios y por otra parte los poderes salvajes de la finanza, de la economía, desregulados. Aquí existe un problema de irresponsabilidad de la política. No es necesario que se llegue a una constitución mundial con poderes mundiales, Estado mundial. No es irrelevante a través de tratados, a través de asambleas constituyentes. Son necesarias instituciones de garantías que no son mayoritarias. No existe ningún planteamiento mayoritario por realizar la salud de todos. Los cálculos, hoy 8 millones de personas al año, cada año, mueren por malalías no curadas. Y los cálculos, tengo un libro de Dieton, el 1% del PIB mundial sería suficiente a resolver el problema de la salud y de la hambre en el mundo. 50%. Naturalmente son problemas enormes. El problema del medio ambiente. Son problemas globales que requieren respuestas globales. No el gobierno, ma instituciones de garantías, es decir, el desarrollo de la Organización Mundial de la Salud, de la FAO, la institución de garantías del medio ambiente. Ma esto depende de la voluntad de los hombres. Todos somos, Antonio, pesimistas. Pesimistas ma no pesimismo de la razón. Sobre el plano de la razón no sería imposible. No debemos identificar la improbabilidad conectada a los intereses, a la falta de capacidad política, a la abdicación de la política con la imposibilidad teórica. No existe ninguna imposibilidad teórica. La construcción del edificio estatal de la democracia, después la premodernidad, ha sido un paso muy más revolucionario que lo que requería la simple expansión de los principios constitucionales, que son normas, que son vínculos, límites, garantías de todos. Tenemos muchas cartas internacionales, creación, pactos, sin garantía, sin institución de garantía capaz de actuar estos derechos. Y no podemos continuar a proclamar derechos simultáneamente al desarrollo de la desigualdad, a los millones de muertos por hambre. Esto produciría una descualificación de nuestros principios. No se puede continuar a hablar sin vergüenza de dignidad, de derecho, de igualdad, frente al hecho que hoy las 8 personas más ricas del mundo tienen la misma riqueza de la mitad más pobre del planeta. Es una desigualdad que no tiene precedente en la historia. La età de los derechos de mi maestro Alberto Bobbio es la età de la máxima desigualdad. Ma esto no es natural, no tiene nada de inevitable. Es el producto de la falta de derechos. Los derechos fundamentales son los derechos del más débil, todos los derechos fundamentales, que son completamente violati dalla asimetría entre el carácter global de los poderes más importantes, los poderes económicos, y el carácter local de nuestra
local y vacío de poder de nuestra política estatal. El paradoxo que está la tendencia al secesionismo, a reducir también los espacios políticos. Y creo que esto existe una convergencia entre el liberismo y estos conflictos identitarios. La subjetividad política que en el pasado, pienso a mi generación, se realizaba contra la desigualdad, ahora se está desarrollando una subjetividad política sobre las diferencias, por conflictos identitarios contra los diferentes, conflictos identitarios y liberales que sobre la base del desprecio, de la intolerancia de diferencias, el racismo, las formas de secesionismo, el paradoxo de la Cataluña que es tanto antirracista por la acogida de los migrantes, y también secesionista por la reivindicación de una identidad que puede ser, que debe ser garantizada a través de los derechos de libertad, a través, como en cualquier democracia. Ma los conflictos identitarios, la formación de subjetividad política sobre la identidad, ma subjetividad política en conflicto con otras identidades, es una respuesta regresiva totalmente funcional a la crisis de la política y del constitucionalismo y al carácter natural, también la diferencia, ¿no? Natural que es asociado a la actual anarquía del capitalismo global. Os lanzo dos preguntas al hilo de la ilustración. Una, a mí me ha parecido interesante una cosa que ha dicho Toño hace un momento sobre el fracaso de los juristas, por lo menos de los juristas académicos, ¿no? En la transmisión de lo que vale el derecho y la importancia del derecho. Es más, yo siempre he dicho que a mí me sigue sorprendiendo que, por ejemplo, en España se sigue discutiendo sobre justnaturalismo y justpositivismo, ¿no? Me parece un debate absolutamente, más allá de lo puramente erudito, un debate arcaico, ¿no? Arcaico, pero seguimos discutiendo sobre eso, ¿no? Y es posible que efectivamente los juristas, al menos los juristas académicos, hayamos fracasado en la transmisión de la forma de entender el derecho y de su importancia para la construcción de comunidades políticas sanas, ¿no? Sanas, no sin conflicto, pero sí sanas, ¿no? y ordenadas, ¿no? Yo lo digo como constitucionalista. Yo en muchas conferencias siempre inicio haciendo una advertencia de un profesor al hilo de cómo abre uno de sus obras magistrales, ¿no? Y es que yo me declaro un paleopositivista, ¿no? Pero derrotado, ¿no? Porque al final el derecho constitucional cada vez es menos constitucional y es más derecho político, ¿no? Es decir, es el espacio para el puro diletantismo, ¿no? Para el que quiera hablar de todo sin saber muy bien de nada, y cada vez se abandona más el derecho constitucional serio de corte alemán, metódico, sistemático, aferrado a la norma constitucional y a una norma que no es un pretexto para tomar o no tomar decisiones, sino que es lo que regula el proceso de toma de decisiones, ¿no? Y al hilo de esto también otra cuestión que ha suscitado el profesor Ferrajoli, lo tiene en sus escritos, de Yo no solo a la mañana también. Me gustaría que opines. Yo creo que las constituciones nacen para regular el poder político, y el poder político es un poder territorial, es posible circunscribirlo territorialmente y, por tanto, asignar responsabilidades, ¿no? Luego, son normas que regulan, sobre todo, la responsabilidad de los que tienen que tomar decisiones dentro de un determinado territorio, que además ella misma identifica, ¿no? Pero cuando hablamos del poder económico ya no es así. No estoy de acuerdo. No es solamente el poder político que debe ser regulado, también los poderes económicos. A eso voy. No, yo no creo que esto es la expresión misma, Estado de Derecho,
alude a la idea que solamente el Estado, en lugar de los poderes, solamente el Estado y la esfera pública debe ser regulada. El mercado en lugar de las libertades. No, los poderes económicos son poderes no menos salvajes, sin límites, de los poderes políticos. Y la necesidad, el futuro del constitucionalismo, el título de nuestro encuentro, es el desarrollo de un constitucionalismo de derecho privado que dicta límites y vínculos a los poderes salvajes del mercado, que no pueden ser autorregulados sin reglas. Es nella naturaleza misma. No podemos preguntar a los mercados, a los emprendedores, de ser filántropos. La regla de la economía es la acumulación de la riqueza sin límites. Si no encuentra límites, se puede destruir el medio ambiente, se puede explotar el trabajo, se puede hacer lo que se quiere sin límites, sin vínculos. Creo que uno de los vicios de origen del liberalismo ha sido identificar propiedad e iniciativa económica con libertad. Son derechos fundamentales, mas son poderes que deben ser sumisos al derecho, los límites, los vínculos de los derechos de los trabajadores, de los consumidores, de todos nosotros. ¿Qué opináis? Pues a ver, son muchas cosas. Yo diría, empezando por esto último, enlazando de nuevo con lo del fracaso de los juristas que tú mencionabas antes. Creo que todas estas crisis que estamos tocando tienen que ver con un desplazamiento del derecho que es también un desplazamiento de los juristas. Nosotros los juristas académicos en primer lugar y después, digamos, los juristas de corte, que diríamos, o palaciegos, ¿no? en terminología tradicional, hemos sido desplazados por otro tipo de científicos o expertos y tenemos una especie de nostalgia o melancolía tremenda por el poder que hemos perdido. Ahora mismo a la diestra del gobernante ya no se sienta Hay economistas, ya no se sienta el hacedor de leyes. Hubo un tiempo en que parecía que era el economista el que nos iba a reemplazar a los de derecho. Ahora es el experto en comunicación, es el semiólogo, es cierto tipo de psicólogo social y es hasta el pedagogo. Entonces, nosotros no hemos sabido mantener o defender la importancia de nuestro cometido, de nuestra materia, de nuestro objeto y hemos tratado de adaptarnos a otros puntos de vista, a otros paradigmas. Es decir, nosotros éramos teóricos duros, permítaseme la expresión, y estamos luchando para convertirnos en científicos sociales blandos, es decir, no en cultivadores serios de las ciencias sociales, sino de un tipo de pseudociencia blandita, moralizante, curil y floja, ¿no? Y al final todo se reduce en una especie de culto a las encuestas, culto a una opinión pública que se pretende soberana en la misma medida en que es constantemente manipulada, y todo eso en un contexto en el cual digamos, las viejas reivindicaciones a las que también acaba de aludir el profesor Ferrajoli están siendo abandonadas por un cuerpo profesoral, y yo diría que además por una parte importante de la izquierda que se está ahogando en un mar de símbolos, que se está ahogando en moralina abstracta. A ver si lo digo de un modo rápido y más claro. Yo defendería también la vuelta al viejo o no tan viejo constitucionalismo liberal y de los derechos sociales, donde se tenga claro que la reivindicación que nos identifica a los que queramos serlo como personas de izquierdas o progresistas es la reivindicación de una igualdad que empieza como igualdad de oportunidades y que acaba y que sigue como realización de derechos sociales, y no este gusto que una gran parte de
casta profesoral y de ciertos colectivos políticos que se pretenden de izquierda, este gusto que han cogido por identificarse en torno a reivindicaciones políticas y morales que son abstractas y lejanas. Es decir, uno sale a manifestarse siempre por una injusticia que ocurre en Nueva Zelanda, pero no mueve un dedo por el mal funcionamiento de la consejería o del Ministerio de la Vivienda que tiene a no sé quién viviendo sin casas. Entonces, hay una especie de política placebo, de constitucionalismo placebo o de elementos tranquilizadores de conciencias. Y olvidamos algo fundamental, cuando los que nos consideramos, del modo que sea, nos seguimos considerando de izquierdas, progresistas, de un pensamiento avanzado, etcétera, etcétera, hacemos muy mal en abominar del Estado, de las regulaciones jurídicas, de ciertos elementos de formalismo jurídico, etcétera, porque no hay más alternativa, no se ha inventado más alternativa que o un derecho políticamente dirigido en una sociedad con conciencia política, o el imperio de los mercados, de los más media, o de ciertas agitaciones sociales que, pretendiéndose humanistas, son no solo indiferentes frente a la injusticia social, sino cómplices en su satisfecho y bien pagado bienestar. Dicho de otra manera, la crisis actual del derecho, del constitucionalismo y del Estado constitucional se da, a mi modo de ver, quizá excesivo, en un terreno abonado por supuestos progresistas que son cómplices inconscientes de cuantas injusticias ocurren porque han dejado la teoría del derecho, por ejemplo, o la teoría moral seria, y se han dedicado a una lírica de dudoso gusto. Sí, perdón, Javier, digo, estaba pensando yo ahora que en una idea que también lanzaba el profesor Ferrayol y a ver qué os parece, y bueno, ahora para Javier, y es el efecto perverso que han tenido ciertas libertades, ¿no? Es decir, o una concepción de las libertades que han servido como bueno, una especie de patente de corso. Estaba pensando en los medios de comunicación, ¿no? Y eso es una tensión que hay siempre en la teoría de la libertad de expresión. Los medios de comunicación siempre se han amparado y han utilizado como excusa el que ellos están ejerciendo una libertad fundamental para el sistema, ¿no? Como es el transmitir opiniones e información, y a su vez probablemente tengan una enorme responsabilidad en cómo se ha ido pervirtiendo y cómo se ha ido adocenando, ¿no? Y adormeciendo la sociedad actual con unos medios de comunicación que hoy por hoy transmiten fakes, ¿no? Transmiten la posverdad, ¿no? Y incluso han perdido mucha de la profesionalidad. Yo creo que hoy sería imposible todos los hombres del presidente, ¿no? Un Budvar o un Bernstein descubriendo, ¿no? Con aquella seriedad y aquella profundidad y aquel riesgo las grabaciones del Watergate, y por lo tanto sería imposible hoy un presidente de un gobierno que presente su dimisión porque sencillamente le han pillado espiando al partido contrario. Es que no era un caso de corrupción, de enriquecimiento, de tráfico de armas, no, era sencillamente que estaba espiando, ¿no? a los demócratas a ver cuáles iban a ser sus movimientos políticos de cara a las elecciones del midterm en Estados Unidos en aquel momento, ¿no? Y a mí eso me produce, como teórico, bueno, en fin, aficionado, ¿no? a la teoría general de los derechos fundamentales, me produce una cierta conmoción, Javier, ¿tú qué opinas sobre todas estas cosas, ¿no? Bueno, son muchas cosas las que habéis tocado, y habláis sobre todo desde la primera persona del especialista o del... bueno, seguramente hay una pérdida de sustancia, ¿no? Entiéndase bien, ¿no? Y al mismo tiempo un relajamiento social respecto a la comprensión del derecho y digamos, al compromiso, ¿no? con la norma. Pero yo quería volver un poco atrás. Y en relación con la primera pregunta que planteaste acerca de el final de una era, ¿no? Si hay un final de una era, y pensando en
en el maestro Ferrajoli, estoy recordando que el libro sobre la democracia a través de los derechos comenzaba planteando, desde un punto de vista biográfico, ¿no? Digamos, lo que significa el logro de los estados constitucionales, ¿no? El modelo del paradigma constitucionalista, ¿no? Y ahí, digamos, parece que hay un dato biográfico muy significativo, ¿no? Respecto a lo que él ha defendido. Y el libro es bien curioso porque termina con una, como ha hecho hace un momento, ¿no? Una decidida defensa de la responsabilidad política respecto a un mundo que exige pasar de ese modelo del siglo XX a otro modelo. Entonces, no sé si eso es el fin de una era si la única manera de mantener las viejas constituciones es transformándolas en el nivel de extenderlo, ¿no? A una nueva división de poderes y a una nueva, digamos, establecimiento de nuevos niveles de las garantías, ¿no? Si eso significa el fin, porque lo digo porque cuando él lo ha vuelto a repetir ahora, lo dice en el libro, pero lo repetiré ahora, si no se puede dar satisfacción a todos esos desafíos, digamos, lo que está ya en cuestión es la propia democracia, no solamente las propias constituciones, ¿no? No sé si es un derrotismo, ¿no? Lo que está en el trasfondo, ¿no? Sí, io credo che sia importante entender la naturaleza de esta crisis de la política. ¿Qué es el problema? Yo creo fundamental. La cultura jurídica ha sido subalterna a este fenómeno, no ha entendido la portata de este fenómeno. Es seguramente una crisis de la política que es determinada da muchos factores. El primero, lo que hemos dicho en esta discusión, es decir, la reducción de poder de la política nacional. El poder verdadero está fuera de los confines nacionales, los poderes económicos, los poderes políticos. Tanto cuanto los estados nacionales son debilitados, otro tanto la política es impotente, o tiene un grado de impotencia y su subalternidad a los mercados a los cuales responden más que el electorado se transforma en una omnipotencia verso la sociedad. Es decir, por cuadrar los bilancios se debe reducir los gastos en la instrucción, en la salud, reducir las pensiones, reducir los salarios. Otro aspecto es la crisis, en Italia particolarmente evidente, la scomparsa, come si dice, la disparición de los partidos políticos, es decir, del rapporto entre política y sociedad. Y la política tenemos un artículo en la Constitución, el artículo 49, que dice que los derechos políticos consisten en el derecho de los ciudadanos de concurrir, ¿cómo se dice en español? De concurrir. Concurrir a determinar la política. Concurrir tramite los partidos, a través de los derechos fundamentales. Un modelo de democracia activa, sin partidos, que son divenuti partidos personales, el partito azienda de Berlusconi, el partito Marche, el partito del... el rapporto es de pasivización total, es decir, que los ciudadanos se son transformados en espectadores de los enfrentamientos entre líderes políticos que proponen la misma política económica, que no existe nada otra, porque es la subalternidad a los mercados, y que se pelean con insultos, con formas de dialéctica totalmente son cuestiones marginales. Es cambiata la forma de la comunicación política, no es
el lugar en los cuales se encuentran los ciudadanos, la televisión, la rete. Esto produce una degeneración de la política que tiene como única finalidad la autorreproducción. La autorreproducción, el consenso, con dos aporías, los espacios estrictos de la política, limitados solamente al territorio en los cuales se desarrollan las elecciones, y también en los tiempos muy breves, las elecciones, los sondajes. Quindi la imposibilidad de la política, la incapacidad de la política de hacerse cargo de los problemas verdaderos, de los problemas globales, también de los problemas de la sobrevivencia, de la ocupación, del empleo, de la salud, de la instrucción, porque la política se ha desarmada, non tiene, ma creo che esto no es un hecho inevitable. Ovviamente sería necesaria una ciencia jurídica, una ciencia política a la altitud de estos problemas. En pasado los verdaderos padres constituentes de la democracia no han sido juristas, han sido grandes filósofos políticos, Hobbes, Locke, Montesquieu, Beccaria. Esto es un momento en el cual sería necesario más que, porque está una novedad que no estaba en pasado. En pasado ha sido posible decir nunca más a la guerra, al holocausto, a los horrores. Podríamos no hacer tiempo de decir nunca más, porque podemos destruir el planeta, podemos no hacer en tiempo a refundar. Existe una urgencia del constitucionalismo. La respuesta teórica existe, no debemos inventar quasi nada. Debemos instituir instituciones de garantías de la paz, institución de garantías de la salud de nivel global, del interés de todos, también de los más ricos, de los más poderosos, que es la tesis de Hobbes. También los poderosos tienen el peligro de ser suprimidos en el estado de naturaleza, tienen el interés. Ahora estamos en una fase que puede producir catástrofes económicas, humanitarias, terrorísticas, nucleares, medioambientales. La respuesta no es difícil. El problema es refondar la política. Y también refondar la política significa refondar los partidos políticos. Sembran cosas del 900. Existe, yo creo, la tendencia muchas veces a innovar el lenguaje, innovar las categorías. Si no tenemos categorías alternativas, esas categorías debemos decir que han sido estas tesis han sido violadas y no son inactuales, son solamente desaparecidas del horizonte teórico. Nuestra política tiene también un problema, en Italia seguramente. La falta de rapporto con la sociedad ha producido un colapso de la calidad de la clase dirigentes. El nivel cultural de alfabetización del Parlamento italiano es terrible. Existen personas que no tienen ninguna conciencia de las cosas más elementares, porque esta falta de selección a través de los países ha producido el reclutamiento de los más fieles al jefe momentáneo. No existe un problema de clase dirigentes.
se ha producido, seguramente en Italia, pero yo creo también en Francia, en España, un colapso de la calidad, de la competencia de las clases dirigentes. La corrupción es solamente un efecto de esta miserabilidad de la clase dirigente. Una clase dirigente muy extensa, millones de personas que viven de política, ma muy descualificada. Tiene algo que ver con, quizás, si yo no lo entendí mal, con lo que comentabas tú al principio en tu primera intervención sobre la meritocracia, ¿no? La recuperación de ese modelo. Pero bueno, es un tema interesante, ¿no? Complementariamente, yo creo que es muy difícil. Oímos al profesor Ferraioli hablar de Italia, del nivel de la política italiana y de los políticos italianos, y supongo que es fácil hacer la traducción a nuestros lares, ¿no? Pero yo querría complementariamente, estando completamente de acuerdo con eso, aportar un cierto elemento, no sé cómo llamarlo, sociológico, de constatación diaria, que sirve para mostrar que ese gran problema, hay un gran problema de desconexión entre la sociedad y la política. Un problema y entonces yo creo que el sistema político gira sobre sí mismo y en el vacío, desconectado de la sociedad. Hago una comparación muy elemental y muy rápida. Yo me crié en un pueblecito no muy lejano de aquí que se llamaba Ruedes, una aldea plenamente rural en aquel tiempo. Bueno, cuando los paisanos, como por aquí se dice, se juntaban en el bar, hablaban de varias cosas, pero impepinablemente hablaban siempre de política. Hablaban de política y mira lo que hizo Franco, todavía vivía Franco en mi infancia, y fíjate ahora y parece que esto se va a abrir, que no, hablaban de política, a su manera. Mis estudiantes de hoy, saltamos 50 años, 40 y muchos, mis estudiantes de hoy nunca hablan de política. Mis estudiantes tienen en la universidad, como sabemos, 18, 19 años, llevo años enseñando en primero, nunca hablan de política, pero no solo eso, carecen de toda información sobre política. Yo pregunté a 100 estudiantes de primero de Derecho en León a principios de este curso y tratando de que el contexto estimulara la sinceridad y el esfuerzo en respuestas, les pregunté cosas como, estudiantes de primero de Derecho, ¿de qué año es la vigente Constitución española? Y como el 50% no lo sabían. Se movieron entre 1812, que dijeron 5, hasta 1998, que dijo uno. Su desinformación es absoluta, absoluta. Hablábamos antes de la manipulación, del papel quizá manipulador o determinante que cumplen los medios de comunicación. Los medios de comunicación todos sabemos que empiezan a estar perplejos, periódicos, grandes cadenas de televisión, emisoras de radio, están perplejos porque ven que sigue siendo alta la audiencia entre los mayores de X, de 50, es altísima entre los jubilados y es muy baja entre los de 15, 20 años. También entre los políticos. También entre los políticos. Los parlamentarios, por Sí, ejemplo. claro. La misma. Claro, entonces digamos que el discurso político en la sociedad ya no tiene alimento, no tienes información y no tienes preocupación y no tienes interés. Entonces, bueno, hay un rito consistente en ir a votar determinado muchas veces, según la franja de edad, por cuestiones puramente triviales. Es decir, el que tiene más de 40 años sigue votando al partido toda la vida porque ya era el que votaba su padre. Y el que tiene 20 quizá no vota o vota porque, mira, ese lo vi yo en la tele el otro día y es el que ahora sale con no sé quién. En fin, ahora estoy trivializando yo. Pero deberíamos quizá quienes, no sé, otra vez los académicos, los que tenemos buena preocupación y ciertos años ya, deberíamos replantearnos cómo restablecer la conexión entre la política y la sociedad o asumir o plantearnos en serio, aunque sea para decir que no, que hay que introducir cambios en el sistema político. ¿Por qué? Y esto lo digo provocadoramente y no se entienda que defiendo ninguna hipótesis. Porque a lo mejor está dejando de tener sentido que nos gobiernen los que más votos obtienen de una masa no solo iletrada, sino absolutamente desinteresada. ¿Estoy en contra del sistema democrático mayoritario conocido? No, pero lo que está claro es que estamos a un paso de que voten las vacas. Y yo no quisiera vivir gobernado por los preferidos de las vacas.
No sé cuál es la alternativa, pero hay un problema. Ya ves que está este ensayista holandés que lo que plantea es sustituir los sistemas de elección representativa por un sistema de sorteo Sorteístas, como la Grecia clásica, ¿no, Javier? Esclerotenianos están de moda, sí. Yo creo que forma parte de ese... Hay una producción extensa en muchas direcciones durante las 2 últimas décadas que al hilo del rebufo de la crisis de la representación están planteando alternativas postdemocráticas. Unas son los sorteístas, evidentemente. También hay buena parte de los demócratas deliberativos cuando proponen mini públicos, que funcionan como espejos del público global y que por lo tanto tienes la igualdad, porque cualquiera puede ser, y tiene la representatividad porque están hechos como muestra representativa, que es lo mismo que lo piensan los sorteístas. Lo que no se pudo hacer en el siglo XVIII al reinventar la democracia en términos meritocráticos, en términos, digamos, abandonando el sorteo y optando por la república, el elemento, digamos, aristocrático de la democracia, y dejar el elemento puramente democrático, hoy se puede hacer mediante la muestra representativa. Y son, digamos, posiciones que reniegan de la democracia electoral y buscan alternativas. Y por supuesto también hay un discurso muy potente a favor de que, dado que los ciudadanos son incompetentes, quizás habría que prohibirles votar. ¿Sí? Pero yo no me atrevería, perdóname Ignacio, que No. un momento. Bueno, estamos tocando parte del alma de la Constitución democrática, que es cómo regular ese trasvase, ¿no?, entre la expectativa popular, lo que quiere contra la ciudadanía, y cómo convertirlo en una norma, ¿no? Yo no osaría decir que el ciudadano es incompetente, yo digo que es desinteresado. Es decir, no es meramente el problema de que no sepa lo que vota, a lo mejor también es ese problema, pero no es lo que yo estoy subrayando, es que es la actitud del que no quiere ser representado, y entonces pues puede sacar al azar una papeleta o puede no ir, no quiere ser representado porque no le interesa nada, porque era otro tema que iba a tocar antes. Hemos caído en una especie de resignación, fatalismo o aceptación de lo que hay. La política podemos entenderla como debate entre alternativas reguladoras y organizativas, pero cuando hay una gran parte de la población que dice, ¿alternativas? ¿Cuáles alternativas? Esto es lo que es y ya está, y me manifiesto radicalmente indiferente a todo lo que no sea seguir viviendo mi vida en el hormiguero en el que caí o en el contexto que me tocó. Entonces, esa persona no quiere ser representada para que hagan nada en su nombre, porque considera que no hay nada que hacer. Aquí cada uno mama de las ubres que le tocaron, y el que no tiene de dónde mamar, pues masivamente se acepta que se muere de hambre. Y ya está, porque la insensibilidad radical. Entonces, ¿cuál representación? Si el sujeto de la soberanía no quiere ser ni representado, ni quiere ser soberano, ni quiere ejercer nada que no sea un sistema vegetativo placentero, ¿no? Bueno, eso es el viejo egoísmo radical hobbesiano, ¿no? Es decir, acordaos de aquel libro de Claude McPherson sobre el derecho subjetivo absoluto, ¿no? Y esa idea, ¿no?, del radicalismo egoísta, ¿no? Es decir, y probablemente las funciones sirven peso, pero yo, si me permitís, quería volver a otra cuestión que a mí me plantea también, como constitucionalista, un cierto vértigo, ¿no? Y vuelvo otra vez, insisto otra vez en el carácter territorial del poder político. Una Constitución, en buena medida, sustenta su eficacia en que el que crea unos poderes territorial y personalmente identificables a los que les impone unos límites y un sistema de garantías del respeto a ese límite. Pero eso funciona mientras el poder sea identificable y controlable. Pero el poder económico, por definición, ni es territorial. Hoy, en la actualidad, Repsol cambia su sede y pone su sede social en Londres, y automáticamente sale fuera del control del Estado español. O la Fiat decide trasladarse a Dubái y automáticamente sale del control político, ¿no?, y jurídico del Estado italiano. Por lo tanto, ya falla uno de los primeros elementos básicos de cualquier sistema constitucional que pretenda ser eficaz, ¿no?, que es la imposibilidad de ejercer un control efectivo, ¿no?, sobre esos poderes. Con lo que, para mí, el problema es que no me cabe ninguna duda de que hoy son poderes públicos como los viejos poderes políticos, porque son capaces de imponer deberes unilaterales, ¿no?, cuyo incumplimiento está sujeto a una sanción, pero a diferencia del poder clásico territorial,
es mucho más difícil de controlar. Yo eso para el constitucionalista es un reto, ¿no? Es decir, ¿qué pongo yo, qué escribo yo en una constitución si no es una constitución acordada globalmente y con instituciones globales, internacionales, de grandes regiones que se comprometan efectivamente a hacer efectivo ese control? Entonces, a lo mejor no es que se hayan muerto las constituciones, sino que ahora las constituciones tienen un reto de regulación que no tenían en el siglo XVIII. Yo creo que no debemos inventar mucho. Tenemos una constitución global, que es la Carta de la ONU, muchas cartas de los derechos. Se trata de introducir instituciones de garantías de estos derechos, que son establecidos, son derechos positivos, derechos vigentes. El problema es la política. Yo creo, Antonio, que esta pasividad, no es generalizable. Seguramente una parte de la sociedad, y paradossalmente es la parte de la sociedad que más golpeada dalla propaganda, porque el confronto entre derecha e izquierda, que son palabras siempre más con menos contenido, en la competición electoral el problema es capturar el consenso de la parte más desinformada, más desinteresada, nosotros en Italia decimos más cualunquista, que es una parte que puede, el peligro que se está extendiendo, ma también esto no es un hecho natural. Existe una responsabilidad enorme de la escuela, de los intelectuales, de la universidad. Los jóvenes son desinteresados, ma divengono, non sono aprioristicamente desinteresados. Yo sono jubilado da mucho tiempo, ma recuerdo muchas ocasiones de hacer lecciones. Los jóvenes han un interés, no es difícil, son normalmente delusi, desilusionados por la política, ma tiene un entusiasmo originario por la política. Existe in Italia qualcosa come 15-20 millones, 15 millones de personas impegnadas en el voluntariado, en iniciativas de voluntariado que no son políticas. Esiste quindi un'energia che si puede. Naturalmente io creo che la sola forma de plantear la política es replantear los partidos políticos con reglas. En Italia los partidos políticos no tienen ninguna regla heterónoma. Y los derechos de los inscritos no son más que los derechos de una sociedad di bocciofili, come si dice, una sociedad simple. Sí. Los partidos políticos, otras cuestiones que han siempre sido trascuradas de los constitucionalistas, en los partidos. Los partidos políticos deberían... L'idea originaria è l'autonomia. Naturalmente, partidos políticos en Italia, hemos tenido la liberación del fascismo, la clase política que es salida dalla resistencia, dalla liberación, era formata da personas que han sido en la cárcel fascistas, que han partecipato alla resistencia, alla lucha de la liberación, que han sido exiliados al confino. Esas personas, per su naturaleza, hacían política contra sus intereses. Naturalmente, esta clase política, se perdida ahora, no es comparable.
Sin embargo, ha producido en los primeros 30, 40 años de la historia italiana partidos que, sin tener reglas internas de democracia, sin embargo, eran órganos de la sociedad. Y la idea era que la autonomía de los partidos es coesencial a las democracias. Mas cuando los partidos han utilizado esta autonomía por statalizarse, son órganos del Estado ormai, es necesario que una ley, la heteronomía de la ley impone reglas de democracia. Las reglas de democracia del Estado, la igualdad, el disenso, las elecciones, la territorialidad, reglas. Y otra regla, yo creo importante, la separación de los poderes. Es indispensable por garantizar la representatividad, la diferencia, la separación entre los representantes y los representados. No pueden ser las mismas personas. Los partidos, los dirigentes de los partidos son destinados a andar en parlamento, pero en este caso deberían quedar su carga de partido, porque el partido debe ser un órgano de la sociedad capaz de controlar, de responsabilizar, órgano titular del poder de indirizzo político, hacer los congresos, las líneas políticas, y criticar sus representantes. Yo creo que partidos de este tipo serían partidos en los cuales tendría sentido inscribirse, militar. Estos 12 millones de voluntarios podrían inscribirse. Hoy no tiene ningún sentido inscribirse a un partido. Solamente los que tienen interés por hacer affari, come si dice, sí, negocios o jóvenes que se iluden. Kelsen diceva que la hostilidad a los partidos es la hostilidad a la democracia. Una democracia planteada sobre el sufragio universal no puede funcionar sin partidos como órganos de la sociedad, con una separación radical entre partido e instituciones representativas, por la alteridad que es necesaria establecer entre controladores y controlados. Yo creo que rilegitimar la política sería el primer paso porque la política puede credibilmente reconquistar su rol de gobierno sobre la economía. Sin una relegitimación de la política, a través un replanteamiento del rapporto entre política y sociedad a través de los partidos, otras formas de participación naturalmente también, la política es destinada a ser totalmente autorreferencial, sin rapporto con la sociedad y también sin rapportos con... No existen alternativas. Esta reducción al carácter parasitario de la política produce l'antipolítica, es decir, la indiferencia. Es una indiferencia, lo que dijo José Antonio, justificada, no está razón de ocuparse de política si la política no sirve a nada. Pero creo que este problema, los partidos de la representancia, debería ser uno de los problemas de los constitucionalistas, porque existe también la necesidad de la imaginación jurídica, de inventar técnicas de garantía y de regulación. El problema de la representancia hoy es un problema de toda Europa, creo de todo el mundo, ¿no? El desarrollo de los populismos, si piensas a Trump, es el efecto de este colapso de la política. Javier. Yo quería preguntarle algo. Cuando su diagnóstico de que la política
es sumisa con los poderosos, con los poderes salvajes y al mismo tiempo opresiva hacia lo social y lo cultural, y eso entonces se necesita una refundación de la política. Y habla usted de una nueva división de poderes y distingue los poderes políticos respecto a los poderes económicos y enfatiza la necesidad de domar constitucionalmente la economía, pero después alude usted también a que hay que separar, evidentemente, las instituciones políticas, los poderes políticos de los poderes sociales, dejando aparte luego la otra distinción respecto a las funciones de gobierno, a las garantías secundarias y primarias, judiciales o secundarias judiciales y administrativas. Pero cuando usted distingue entre instituciones políticas y poderes sociales y arraiga a los partidos dentro de lo social, dice, se necesitaría reestructurar por completo el sistema de partidos, la compresión de los partidos, adaptarlos a lo social. En cambio, cuando habla de las instituciones, la vieja distinción entre el legislativo y el ejecutivo, usted no se preocupa por ella. Dicen, bueno, hay una copertenencia, hay una cooperación, y ahí no tiene que entrar el constitucionalista a regular, a establecer normas, a ver cómo se debate en los parlamentos, a ver cómo se... vamos, no sé si es... Sí. Si, no lo he visto yo en su... Sí, yo creo que todos debemos haber mucha gratitud por Montesquieu y la separación clásica de los poderes. Montesquieu escribe en 1758, cioè in un mondo totalmente differente, quando la separazione entre legislativo ed esecutivo era la separazione del legislativo dal monarca, che era otra cosa, che non teneva ninguna legitimazione rappresentativa, e ovviamente la separazione del potere giudiziario. Esta tripartición es, por un lado, inadeguada por exceso, por otro por defecto. Por exceso porque el Parlamento y el gobierno son conectados en la democracia parlamentaria. El gobierno es expresión del Parlamento, y también en el público presidencial el presidente tiene la misma fuente de legitimación. La separación necesaria entre jurisdicción y poderes políticos. Ma hoy los verdaderos problemas que Montesquieu non poteva prever es la distinción entre institución de gobierno e institución de garantía, no solamente judiciarias, también primarias. La escuela, la salud, se son desarrolladas en el poder ejecutivo porque no podían desarrollar en el legislativo, en el judiciario. Sin embargo, no son poderes legitimados del consenso, son poderes vinculados a la ley, a los derechos fundamentales. Y sobre todo, la separación sería necesaria entre poderes públicos y poderes privados. Por un lado, poderes económicos. En Italia tenemos el conflicto de intereses, Berlusconi, ma en todo el mundo esta separación no es garantizada, esta incompatibilidad no es garantizada. Los poderes económicos deberían ser incompatibles con la política. Y la otra incompatibilidad es la entre poderes sociales de los partidos y poderes políticos. Yo creo que la teoría del derecho y también la reflexión de los constitucionalistas deberían hacer de este tema de la separación, que es fundamental. En el artículo 6 se habla de separación de poderes y derechos fundamentales. Son conectadas, sin separación no está garantía de los poderes. Es funcional hasta la garantía de los poderes. Y la separación no solamente garantiza contra la concentración en los poderes absolutos, mas también garantiza las fuentes de legitimación diferentes de los diversos poderes. Poderes económicos, poderes políticos, poderes, funciones de garantías, poderes sociales, tienen diferentes fuentes de legitimación. Y la diferencia de fuente de legitimación requiere separación e incompatibilidad. Bien, si os parece, tenemos unos minutos para que intervenga el Hemos público presente. A los constitucionalistas, Sí, muchas materias. Ya estamos cargados de deberes. desarrollo. Ya estamos cargados de deberes, ¿no?
Si alguien entre el público... Aquí además tenemos la fortuna de que algunos de nuestros compañeros de Derecho Constitucional, no está presente Miguel Presno, pero también Francisco Bastida, se han dedicado precisamente al estudio de los partidos políticos, ¿no? Y de hecho, bueno, yo creo que es cierto que no es una materia que haya sido muy visitada, ¿no?, por los constitucionalistas españoles. Siempre son más atractivas otras, ¿no? Pero bueno, aquí en Oviedo es cierto que sí tenemos compañeros que han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a construir una teoría, ¿no?, de los partidos políticos. No sé si hay alguna intervención. María, por favor, usad el micrófono para que quede... Gracias. Bueno, quiero comenzar en primer lugar agradeciéndoos a todos, en principio a Nacho Villaverde por habernos dado la oportunidad de poder tener en persona al profesor Ferraioli. Yo he aprendido tanto con su trabajo, sobre todo en el ámbito de la igualdad, que cuando supimos que teníamos esta oportunidad realmente lo esperaba con mucha gana. Quiero agradecerle además también públicamente algunas de las cosas que ha dicho, o sea, que ha mantenido aquí en público, porque estaba empezando a sentir una descripción de una disciplina, que es la mía, la del derecho constitucional, y de una sociedad, que es la mía, aunque ya no me identifique con la juventud, entendida la juventud, las personas de 18 años, que yo tampoco reconocía, porque yo sí participo de esa sociedad que está muy vinculada al asociacionismo, que participa mucho de la sociedad civil, que tiene unas tasas de donación, por ejemplo, de sangre, de órganos, altísimas, y por lo tanto no siento tanto esa visión de la sociedad tan individualista, tan egoísta. Sí siento, sí veo, yo intento seguir escuchando los medios de comunicación o viéndolos o leyéndolos, casi más por un compromiso militante que porque realmente me permitan entender mejor o me den pistas de lo que quieren hacer. Y en ese sentido comparto, al menos no toda, pero sí una gran parte de crítica que debe hacerse a la política cuando uno incluso quiere llegar a ella. También me resulta, supongo que fácil entender que para una población joven que tiene unas tasas de paro altísimas y que por lo tanto siente que cuenta poco para el sistema y que el sistema le dice poco y le permite poco espacio para la participación y para la toma de decisiones, se sienta totalmente concernida por, digamos, una forma más antigua de hacer política, al margen de otras críticas que ya han sido hechas. Me siento también, o se sentía también al escuchar, no digo en este caso, por parte de quienes han intervenido, si en esa nostalgia hay una cierta pérdida del corporativismo, ¿no?, de las posiciones de poder, si hay una cierta pérdida de privilegios, la reivindicación del Estado liberal. A mí me ha encantado escuchar, tal vez sean horas de menos, o sea, de apostar menos por el contenido de libertad de los derechos y más por el contenido social, porque si no parece que realmente es que hemos desarrollado una sociedad muy igualitaria, muy justa, y que de ahí vienen una serie de males en que las personas ahora pues ya no reivindican, ya no piden y solo quieren que el Estado le dé, cuando yo creo que las cifras nos dicen que cada vez nuestras sociedades son más desiguales. Y la renuncia a la política me parece que la hemos visto internamente y en cómo se ha permitido también los Estados que se crearan ciertas instituciones supranacionales que se supone que iban a controlar, que no se les ve el control democrático, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, otros organismos que toman las decisiones económicas y no se ve el nexo, la manera en la que las sociedades podemos controlarlas, o los propios gobiernos han permitido también esa huida y han dejado a sus sociedades atrás en ese sentido. Y quería preguntar al profesor Ferraioli si en esas contradicciones que él señalaba, en esas tensiones entre los movimientos de globalización y la necesidad de respuestas globales, y que eso convive con movimientos, digamos, independentistas, secesionistas, en general con un movimiento que está buscando espacios más pequeños. En el ámbito de los estudios de globalización se habla incluso de la glocalización, ¿no?, para esas dimensiones de lo global y de lo local, si no tiene que ver con esa pérdida de poder del Estado-nación, de la configuración del Estado, y por lo tanto con la búsqueda, aunque sea equivocada, de espacios más pequeños que puedan darle la sensación a ese individuo, no sé si líquido, desarraigado, de que puede controlar algo más la toma de decisiones y por lo tanto recuperar ese papel. Y también en ese conflicto también con las identidades,
aunque es difícil entender por qué en muchas ocasiones puede haber identidades que sean intolerantes, si no hay también una reivindicación fuerte de identidades colectivas vinculada a la desigualdad que han sufrido muchas identidades que han sido discriminadas, oprimidas. Yo estoy pensando, no sé si tiene que ver con, digamos, algunas de esas reivindicaciones de las que se mencionaban, pero pienso en, evidentemente, el aglutinamiento de las demandas a través, por ejemplo, de las exigencias de igualdad por parte de las mujeres, por parte de los colectivos de lesbianas, gays, transexuales, etcétera. Por lo tanto, una construcción de identidades fuertes, pero que en muchas ocasiones entiendo que tienen que ver con el no haber accedido realmente a una igualdad material. Y en ese sentido, no sé si comparte, yo en algunas de las cosas que he leído últimamente sobre igualdad de Michel Rosenfeld o de Michael Rosenfeld, de un autor estadounidense, él habla de la transición a una fase, que entiendo que tiene una visión que se acerca al comunitarismo, aunque creo que toma distancias, en el que la igualdad exige diferenciar. Y, bueno, perdón por haberme extendido. Yo aprovecho que el micrófono pasaba por aquí y quisiera hacer una muy pequeña intervención en relación con el tema de los partidos políticos. Bueno, a mí me gustaría que tuviera razón Kelsen, pero me temo que tiene más razón Michels, ¿no? Yo creo que el libro este de Teoría y Sociología Crítica de los partidos políticos, que tiene más de un siglo, yo creo que el paso del tiempo le ha dado la razón a Michels, ¿no? En el sentido de que él hablaba de la oligarquía dentro de los partidos, de la ley de hierro. Y me parece muy difícil la reforma del sistema de partidos, porque tienen que ser los propios partidos los que consientan esa reforma. Y los partidos, por lo menos las estructuras dirigentes de los partidos, no están por la labor de ser domesticados y de ser controlados. Y quizás, salvo una situación de crisis muy grave, como ocurrió en Alemania, con ocasión de los escándalos de financiación, o seguramente en Italia después de la Segunda Guerra Mundial, me parece muy difícil, porque hoy en día los partidos no necesitan estar asentados en la sociedad. Financieramente, porque no dependen de la sociedad, dependen de la financiación pública, y la financiación pública va en función de los resultados electorales. Entonces, incluso hay un grado de tolerancia con la corrupción, cuando es una corrupción que beneficia al partido político. En España ha habido dirigentes que han dicho, sí, yo he robado, pero no para mí, era para el partido. Entonces, eso no ha conseguido un auténtico rechazo social. Entonces, insisto, me parece muy difícil hacer una buena ley de financiación de partidos. En España se ha intentado y al final ha sido una reforma puramente cosmética. Se ha intentado encorsetar a los partidos, pero se ha permitido que las fundaciones que dependen de los partidos reciban el dinero que se prohíbe a los partidos. Es decir, hemos hecho, en fin, ha cambiado todo para que todo siguiera un poco igual, ¿no? Entonces, yo insisto, me gustaría que los partidos cambiaran, pero lo veo complicado, porque creo que ellos no sienten esa necesidad. Incluso nuevas formaciones políticas que defendían una manera distinta de hacer, se han jerarquizado, se han centralizado y han luchado contra la disidencia interna. Yo creo que la democracia interna dentro de los partidos es muy complicada, porque quien defiende esa democracia tiende a ser marginado cuando no expulsado del partido político. Sobre la primera cuestión, yo creo que los conflictos identitarios son el signo de una regresión muy grave. La igualdad puede ser definida, en la definición que propongo, como el igual valor asociado a todas las diferencias que hace de cada una persona un individuo diferente e de cada un individuo una persona uguale a las otras. Y quindi todos los derechos de libertad son derechos a la propia diferencia. Y la democracia consiste en la convivencia, en el respeto de todas las diferencias. La autodeterminación es el derecho de los pueblos oprimidos. En la democracia las diferencias deben... Lo que debe ser, que se opone, contradice la igualdad, son las desigualdades económicas, materiales. La diferencia pertenece a la identidad de persona, la desigualdad a sus condiciones de vida. Y allora, hoy se está produciendo un colapso, también los partidos son el reflejo
de las diferencias, una vez decía, de clases, es decir, que se organizaban sobre la desigualdad. Los obreros, los campesinos, los pobres. El partido político nace históricamente como el partido obrero, como el partido de los... Pues los partidos se han generalizado. Ahora se está produciendo la formación de identidades no políticas, no partidarias naturalmente, sobre la differenza catalana, la differenza... Esiste io creo, non è il caso ovviamente della Catalogna, una tendenza a invertir la direzione della luce di classe, non del bajo contro l'alto, ma del bajo contro chi sta más in bajo. In Italia, negli Stati Uniti, Trump, los pobres contra los poverísimos, los ciudadanos contra los migrantes, los obreros garantizados contra los precarios. El conflicto se está desarrollando entre diferencias. Creo que el problema de la política debería ser replantear los partidos sobre opciones políticas ancoradas a las diferencias sociales. Yo creo que los partidos de hoy no tienen nada que hacer con los partidos de los cuales hablaba Michels, la socialdemocracia tedesca, el Partido Socialista Italiano, el Partido Comunista, son totalmente otra cosa. No eran modelos de democracia, son el contrario, la oligarquía, porque los partidos, la democracia no era un valor. En toda la primera metà del Novecento no era un valor. L'idea del partito era un partito de luce, organizzato militarmente, con la disciplina, eccetera, e quindi burocratizzato. Los partidos después, la liberación en Italia, tenían el prestigio de la lucha de liberación, no parecía importante arreglarli. Hoy creo que el punto de disolución, de discrédito de los partidos en Italia es talmente bajo, son las asociaciones más discreditadas. Después las asociaciones criminales son las asociaciones... Sí, es verdadero. Tiene un consenso que es, tiene un estadístico de Diamantis, el 3% pari a cero. Y a cero es decir que el voto es siempre por desprecio o miedo de otras formaciones. Se vota il Partito Democratico contro Berlusconi oppure contro i comunisti, cioè è collapsata la qualità del voto. Ora, ¿es posible arreglar los partidos? Obviamente el primer obstáculo es que una ley debería ser el Parlamento, ma io creo que la supervivencia misma de estos partidos, existe un punto in cui si rischia di travolgere l'intero sistema di partiti e nell'interesse mismo del partito per su sopravvivencia es introducir la democracia con muchas más garantías, porque es una pequeña organización frente al Estado. El Estado es muy más complejo. La democracia entre los partidos no sería difícil. Y sobre todo, la incompatibilidad, la separación con las instituciones, produciría el carácter totalmente social del partido, que no debe tener funciones de carácter público, no debe administrar nada, debe solamente agregar sobre opciones políticas. Y creo que la falta de poder público
sea una garantía contra la corruzione e contra la, diciamo, la falta di credibilità sociale. È un problema enorme, ma sería importante affrontarlo come tema central de la democracia representativa, no de la democracia constitucional, de esta dimensión política de la democracia constitucional. Y creo que sería necesario distinguir entre l'analisi descriptiva, che è essenziale, ma non è sufficiente, perché los partidos como el Estado son artificios. Producir una teoría también normativa de los partidos políticos. Los partidos tienen la función de ser lugar de formación de la voluntad popular, lugar quindi también de pedagogía, también de educación, también de aculturación política. Esto requiere reglas internas contra la emarginación del disenso, la formación de contrastación de poderes, ma debería devenir un problema de la cultura constitucionalista y también de la filosofía política, y también de la historiografía de los partidos. Tenemos tiempo para una última pregunta, y lo haría brevedad. Bueno, pues, profesor Fraioli, Javier, Antonio, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un inmenso placer y un gran honor el escucharle, tenerle entre nosotros, el que hayáis compartido con nosotros este debate, y esperamos que las constituciones tengan futuro. Sí. Muchas gracias a todos y nos veremos en la próxima sesión. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien.